Esta es la tercera y última parte que vamos a ver de OCPF, o Open Shorted Path First. Seguimos en el mismo lugar del blueprint. Aquí lo que vamos a ver ahora sí es lo que viene en el blueprint como tal, que es configurar routing de OCPF en áreas múltiples. Por ejemplo, stop, NSSA, configurar autenticación, que eso ya lo vimos, y verificar y hacerle troubleshooting a esto de multiárea. Como comentario, obviamente, seguramente el examen se va a enfocar mucho en lo que es multiárea porque es lo que dice el blueprint, pero como les comentaba, para que funcione el multiárea deben de tener bien presente todo lo que vimos en la parte uno y parte 2 de OCPF, porque si bien viene claro, en el blueprint no viene detallado lo que vimos en la parte uno y parte 2, como quiera sí puede ser parte del examen, pero claro, la mayor parte del examen tal vez, no sé, si les van a preguntar 20 preguntas de OCPF, tal vez 15 sean de este módulo y 5 sean del anterior. Con esto no quiero decir que no estudien los dos módulos anteriores, al contrario, si no los entienden bien, no van a entender esta parte de OSPF. ¿Cuál es la razón de configurar en OSPF varias áreas y no tener una sola? Aquí están las respuestas. OSPF en una sola área, lo que pasa es de que es más frecuente que corra SPF cuando el área es demasiado grande, es decir, existe la posibilidad de que se caiga una ruta, cuando hay más ruteadores en una sola área, es más probable que esto suceda que cuando tenemos varias áreas divididas. Y recuerden que finalmente el ruteador debe de tener una base de datos que es la Topology Database, donde viene todo lo que está dentro de su área. Entonces es más probable que existan más recálculos del algoritmo de SPF cuando está más grande el área. Obviamente la tabla de ruteo depende en el número de ruteadores en el área, entonces si tenemos, y lo vamos a ver más adelante, si tenemos ruteadores en diferentes áreas, la tabla de ruteo se puede hacer más pequeña. Ahora bien, la base de datos topológica también depende del número de ruteadores que está en el área, y esta se intercambia al menos cada 30 minutos. Puede ser antes si hay algún cambio, pero si no hay ningún cambio, de cualquier manera OCPF lo manda cada 30 minutos. El uso del CPU y la memoria pueden ser un issue muy grande cuando tenemos muchos ruteadores en un área, y si el CPU y o la memoria tenemos problema con ellas, puede haber latencia, puede haber congestión en el link, los tiempos de conversión se pueden hacer más grandes, puede haber pérdida de conectividad, las rutas pueden flapear, se pueden perder paquetes. Y también el tener muchos ruteadores en una sola área lo que va a hacer es de que los link state updates van a tener un gran overhead. Entonces es por eso que podemos configurar en OSPF varias áreas. Las primeras definiciones que vamos a ver en OSPF de áreas múltiples es qué tipos de routers podemos tener. Podemos tener un router interno, internal router, y un router internal significa que todas sus interfaces están en una misma área. Y obviamente una de las cosas que hace ese router es mantener el LSA de esa área. Ahora bien, tenemos también el concepto de router de backbone, y es un router que tenga cualquiera de sus interfaces en el área 0. Si tiene por lo menos una interfaz en el área 0, significa que es un router de backbone. Tenemos también el concepto de Area Border Router o ABR, y eso significa que conecta dos o más áreas. Es importante el entender de que si un ruteador tiene varias áreas conectadas, tiene un LSA por cada área que tiene conectado. Entonces, por ejemplo, si está en el área 0 y en el área 1, tiene una topology database de cada una de esas dos áreas, entonces va a tener dos en lugar de una sola. Si tiene tres áreas conectadas, va a tener tres, etcétera, etcétera. También tenemos el Autonomous System Border Router, que también se le conoce como ASBR, y este sirve para conectar entre OSPF y cualquier otro protocolo de ruteo. Ese es el Autonomous System Border Router, el que conecta otros dominios de ruteo. Por lo general, este ruteador se encuentra en el backbone, en el área 0, pero no es un requisito. Puede estar en cualquier área. Un buen diseño dice que debe estar en el área 0, pero como les comento, no hay ningún problema si está en otra área. En esta topología de aquí tenemos dos áreas, el área 0 y el área 1. También tenemos corriendo RIP.
en una de las interfaces de R4. Aquí lo que estamos diciendo es que R5, esa interfaz de aquí está en el área 0, R4 tiene 3 interfaces corriendo en el área 0, R3 tiene una interfaz en el área 0 y una en el área 1, R1 y R2 ambos tienen una interfaz en el área 1, y R6 no está corriendo OSPF, entonces aquí tenemos corriendo RIP entre el R4 y R6. La pregunta es, de estos ruteadores, ¿cuáles son routers internos? Los routers internos, como se imaginarán, es porque todas sus interfaces, que nada más es una, está corriendo en una sola área. R2 también es un router interno porque todas sus interfaces, que también nada más es una, están corriendo en la misma área que el área 1. R4, todas sus interfaces, incluyendo está corriendo OSPF. Si no estuviera corriendo no sería interno, pero sí está corriendo también. R5, su única interfase también está en el área 0. Y esta R3, no todas sus interfaces están en una misma área. Esto lo hace no ser un router interno. ¿Cuáles son los de backbone? Los de backbone, como les decía, es los que tienen al menos una interfase en el área 0. Entonces, los backbone routers es el router 3, el router 4 y el router 5. ¿Cuáles son area border routers? Los area border routers son los que tienen diferentes áreas en sus interfaces. Una interfase nada más puede estar en una sola área. En este caso, R3, una interfase la tiene en el área 0, otra interfase la tiene en el área 1. Entonces, esto lo hace un Area Border Router o ABR. Por último, tenemos el Autonomous System. Aquí no es Boundary, es Border. Autonomous System Border Router o ASBR. Y este Autonomous System Border Router es aquel que está corriendo además de OSPF otro protocolo de ruteo, en este caso RIP. Este slide es muy importante para entender cómo funcionan las multiáreas en lo que es OSPF. Y tal vez ahorita que lo vean por primera vez no va a hacer mucho sentido varias cosas. Yo les recomendaría que regresaran a este slide cuando terminen de ver este tema para que lo vuelvan a repasar. Como que lo voy a tratar de ir explicando cuando lo vayamos viendo. Pero básicamente tenemos 3 tipos de Link State Advertisements o LSAs. Está el tipo 1 que se llama Router Link LSA. Lo que hace el Router Link LSA o tipo 1 es de que da la lista de todos los neighbors y el costo de cada uno de ellos. Y estos solamente existen dentro de una área. Es decir, el tipo 1 no se pasa entre áreas. Solamente se queda en la misma área. Está el tipo 2, que es el Network Link LSA. Este solamente lo envía el DR. Y lo que lista es todos los ruteadores que están en ese segmento donde existe el DR, el VDR, y si existen más los que no son ni DRs ni VDRs. Entonces es importante saber que el tipo 2 no existe en un segmento si en ese segmento no se requiere tener DR o VDR. Como se imaginarán, también el tipo 2 solamente está en una sola área. Después tenemos el tipo 3, que se llama Network Summary Link LSA. Estos, los ABRs, que son los que conectan a varias áreas, lo mandan esos LSAs entre las áreas y lista todos los prefijos o rutas de las áreas que tienen en común ese ABR. Si la sumarización está configurada, las rutas sumarizadas son propagadas usando un tipo 3 LSA. El tipo 3 es considerado inter-área. Inter-área significa que cruza varias áreas. El 1 y 2 son intra, I-N-T-R-A, intra-área porque está nada más en una sola área. El tipo 3 es inter-área y lo genera el ABR. Entonces, si vemos en la red un LSA tipo 3, sabemos que lo mandó un ABR. El tipo 4 también se llama AS External ASBR Summary Link. Por el nombre se darán cuenta que el que lo manda es el ASBR. Si no hay ASBR, entonces no existe este tipo de LSA.
Solamente el que lo genera el tipo 4 es el ACBR. El tipo 4 es considerado también interárea, igual que el tipo 3. Entonces el tipo 3 y 4 son interárea, el tipo 1 y 2 son intraárea. El tipo 5 es External Link LSA y los ASBRs, que son los que también pueden inyectar rutas que no sean de OSPF, son el que los utiliza y lo que hace es anunciar las rutas externas hacia OSPF. También pueden crear rutas de default los ASBRs. Por último tenemos el tipo 7, el 6 no lo saltamos porque no es parte del examen. El tipo 7 es el NSSA External LSA. Este es creado por el ACBR, pero solamente si es una área not so stubby. Eso lo vamos a ver más adelante. Ese tipo de áreas no dejan tener tipo 5, entonces como no tenemos tipo 5, por eso es de que existe este tipo 7 de NSSA External. Ahora esos tipos 7, si van a una área que no es stubby, o a alguna área que no sea NSSA, lo que va a hacer es convertirlo en tipo 5, porque en una área que no sea NSSA no puede existir un tipo 7, nada más un tipo 5. Eso también lo vamos a ver más adelante. Como les comento, tal vez algunas cosas de aquí no les quede claro en este momento. Cuando veamos las áreas que existen en OSPF, se les va a hacer un poco más claro y al final sí les recomendaría que regresaran a este slide. Existen en OSPF 5 tipos de áreas, que son las que vamos a estar viendo. La primera es la ordinaria o la estándar, que es la que ya conocemos. Pero existen otras 4 que no hemos visto. Una se llama Stop Area, una se llama Totally Stubby Area, otra se llama Not So Stubby Area y otra se llama Not So Totally Stubby Area. Estos son los 5 tipos de áreas que podemos tener en OSPF. La primera área que vamos a ver, en cierta manera es la que ya hemos visto, la ordinaria o la estándar. ¿Qué es lo que vamos a configurar nada más? Es definir con el comando network en qué área existe cada interfase del router. En este tipo de área podemos tener LSAs tipo 1, 2, 3, 4 y 5. El que no puede existir en una ordinaria es el tipo 7, que era lo que les comentaba, el tipo 7 no puede existir. Entonces nada más tenemos el tipo 1, 2, 3, 4 y 5. Es la topología que vamos a estar usando y la verdad es de que son 6 ruteadores, se van a perder si no tienen el diagrama a la mano. Voy a estar haciendo mención cuando estemos en línea de comando a este diagrama bastante. Es muy importante que lo tengan a la mano este diagrama, entonces por favor ténganlo en papel para que cuando vayamos explicando, vayamos configurando, ustedes vayan siguiendo lo que estamos haciendo en la línea de comandos. Ahorita ya está todo configurado, están todas las IPs, de hecho está corriendo, todos están corriendo OSPF, todos están con el proceso de OSPF 1 y todas las interfaces están en el área 0 en este momento. Eso es lo que tenemos configurado. Lo que vamos a configurar es lo siguiente. El área 0 va a ser la interfase R3 serial 1.2, también la Ethernet 0.1 del router 3, también va a ser la Ethernet 0.1 del router 6, la serial 2.1 del router 1. Esto va a ser el área 0. Vamos a tener el área 1, que nada más va a tener una interfase el R1, la fase Ethernet 1.0. Vamos a estar corriendo el área 2, que va a ser toda esta de aquí. Y esto de IGRP por el momento no le hagan caso. Aquí lo vamos a dejar en blanco por lo pronto. No vamos a configurar esta parte de IGRP. Lo primero que vamos a hacer es ir al router 1. En el router 1 lo que vamos a configurar es meternos al proceso del router OSPF1 y vamos a poner la interfase fase Ethernet 1.0 en el área 1. Entonces el comando va a ser, dentro del router OSPF va a ser network
la IP de la interfase 10.0.1.1.0.000 y le vamos a decir que esto está en el área 1. Me pasé de ceros. Obviamente en lugar de esto pude haber puesto 1.0 y 0.0.0255. Y aquí me dice que la 10.01 diagonal 32 cambió del área 0 hacia el área 1. Nos vamos a ir al ruteador 6. El ruteador 6 tiene ahorita tanto el Ethernet 01 como el Ethernet 00 en el área 0. Lo que vamos a hacer es quitarle Ethernet 00, que es este de aquí. Config T, router OSPF1, config T, router OSPF1, y vamos a quitar el comando que está poniendo esta interfase, que es la Ethernet 00, en el área 0. Y en R6 es el único cambio que vamos a hacer. R6 ahorita debe tener como neighbor a R1 en el área 1. IP OSPF neighbor. Y ahí está. Lo que sigue es ir al router 3. Vamos a ir al router 3. Y lo que le vamos a decir es de que la Ethernet 00 debe estar en el área 2. Entonces router OSPF1 network es la 192.168.47.3.0.0.0 área 2. Ahí se cayó la adyacencia. Y se cae la adyacencia hacia el router 4 porque ahora están en áreas diferentes. De hecho aquí me dice mismatch area ID. Vamos a guardar la configuración y nos vamos a ir al router 4. En el router 4 nos vamos a ir a router OSPF1 y le vamos a decir que la interfase 192.168.47.4.0.0.0 debe estar en el área 2. Con esto se debe levantar el neighbor y ahí se levantó el neighbor hacia R3. También lo que le vamos a decir es que la interfase 10.0.45.4, que es la del lado izquierdo, 0000, también está en el área 2. Con esto se debe caer la adyacencia de R2 y de R5. Y ahí se cayeron los dos. Guardamos la configuración. Nos vamos a ir al router 2. En el router 2 vamos a meternos en la configuración. Nos vamos a ir a router OSPF1 y le vamos a decir que su única interfase, que es la 10.0.45.2, debe estar en el área 2. Con eso se debe levantar el neighbor. Bueno, se va a levantar uno y se va a caer otro. Se va a levantar con R4 y se va a caer con R5. Guardamos la configuración. Nos vamos a R5. Y en R5 vamos a hacer lo mismo. De hecho vamos a hacer dos cosas. Una, vamos a entrar en la interfase Ethernet 0 diagonal 1. Perdón, router OSPF1. Y le vamos a decir que esa interfase de Ethernet 01, que es la 10.0.45.5.0.0.0.0, debe estar en el área 2. Y le vamos a quitar el comando que tiene en la 10.0.5.5.0.0.0, que está en el área 0. Vamos a ver si tenemos bien la topología. Si nos vamos al router 1, por ejemplo, show IP OSPF neighbors, debemos de ver que tiene como neighbor a R3, y si ahí lo tiene R3. Si nos vamos
a R6, show IP OSPF neighbors, debe de ver como neighbors a R3 también. Si nos vamos a R3, debe de ver como neighbor a R6 y a R4 y a R1. R1, R6 y R4, ahí están. Si nos vamos a R4, debe de ver como neighbors a R2 y a R5 y a R1, perdón, R3, y ahí están todos. Si nos vamos a R2, debemos de ver dos neighbors, y ahí están. Y por último en R5 también debemos de ver dos neighbors. En este momento debemos de tener conectividad casi a todos lados, y digo casi a todos lados porque la Ethernet 00 de R6 no está corriendo CPF, entonces por ejemplo desde aquí desde R5 no la voy a poder ver. Si le trato de dar un ping por ejemplo a la 192.168.17.6, esa es la Ethernet 01 de R6 que sí está corriendo CPF, sí debo de poder llegar. Pero si se la tiro al Ethernet 0 diagonal 0, no tengo ruta porque no se está corriendo SPF en esa interfase. Entonces le voy a tirar un ping a la 10.0.6.6. Y como no tengo ruta, es por eso que no llego. De igual manera, desde cualquier otro ruteador no voy a poder llegar a la 10.0.5.5 porque, por ejemplo, desde el router 1, si le tiro un ping al router 5 en la interfase 10.0.45.5, esa sí está corriendo CPF, entonces sí debo de poder llegar a ella. Pero ese mismo ruteador tiene la interfase 10.0.5.5, esa no está corriendo OSPF, entonces no voy a poder llegar a ella. Ok. Lo que vamos a hacer ahora es en el router 6 configurar EIGRP en la interfase Ethernet 0 diagonal 0, y esto es para tener una topología en la que también estamos redistribuyendo rutas y donde tenemos por lo menos un ASBR que va a ser R6. R6 va a ser un ASBR porque va a tener otro protocolo de ruteo además de OSPF. Entonces lo que vamos a hacer es entrar al router 6, configurar EIGRP en esta interfase, y después de eso vamos a redistribuir esa ruta de EIGRP hacia OSPF. No voy a entrar en detalles de cómo se redistribuye, voy a hacer el comando. Eso lo vamos a ver cuando veamos iOS Features en mucho detalle. En R6 lo que vamos a hacer es entrar en modo de configuración, router EIGRP 1, no auto summary, y le vamos a decir que la red va a ser la 10.0.6.60000. Después vamos a entrar al router OSPF1 y le vamos a decir que redistribuya EIGRP1 subnets. Como les digo, este comando lo vamos a ver a mucho detalle cuando veamos iOS Features. Lo que estamos haciendo aquí es que router 6 se está convirtiendo en ASBR, es decir, en un ruteador que además de estar corriendo OSPF, está corriendo otro protocolo de ruteo, en este caso EIGRP. Y esta ruta de la 10.060 diagonal 24 la estamos anunciando. Si nos vamos a un router, por ejemplo el router 5, que está del otro lado, y le ponemos show IP route OSPF, lo que vamos a ver es de que tenemos varios tipos de rutas. La O significa que es una ruta de OSPF que está en la misma área. Si recordamos, R5 está en el área 2, si ven en su diagrama, y la 192.168.47.0, ese segmento está en el área 2, es por eso que le pone una O aquí. Aquí hay otra ruta que dice OIA. IA significa que esa ruta está en otra área y es la 10.010. La 10.010 es
la fase Ethernet 1.0 del router 1, que ese de hecho está en el área 1. Esta la ve como ruta IA. La red 10060 es la que acabamos de redistribuir por IGRP y aquí vemos que dice E2. Eso significa que es una ruta externa o SPF y que ha sido redistribuida. Tenemos otra IA que es la 192.168.0.0, que ese es el link entre R3 y R1, el punto a punto. Y la última red que tenemos es la 192.168.17.0 y esta es el enlace que está entre R3 y R6. Como ya tenemos una ruta externa, en este caso, lo que podemos hacer es darle un ping a la 10.0.6.6 y vemos que ahora sí nos contesta porque ahora sí tenemos una ruta hacia él. Si desde aquí mismo, desde el router 5, damos el comando show IP OSPF database, vamos a ver la información que nos da. Esto es bien importante para el examen. Tenemos primero los router link states en el área 2. Ese es el tipo 1, son los LCAs de tipo 1. Y estamos viendo que estamos recibiendo LCAs de tipo 1 del router 2, del router 5, del router 3 y del router 4. El router 2 está en el área 2, el router 5 está en el área 2, el router 3 tiene una interfase en el área 2 y el router 4 está en el área 2. Entonces estos router links states nos los envía porque estamos en la misma área y todos los routers los van a enviar que estén en la misma área. El netlink states son los tipos, el tipo de LCA2. Si recuerdan lo que les comentaba en el slide, estos nada más los generan los DRs y solamente los DRs. En este caso tenemos dos. Tenemos el 192.168.47.4, este es el router 4, y tenemos el 192.168.47.3. Eso significa que este ruteador, el 192.168.47.4, es el DR en este link. En la interfase 10.0.45.4, el DR es el router 4. Ahora bien, este link ID es la interfase entre R2, R4 y R5. El router 3 es el DR en la interfase 192.168.47.3. Vamos a ver si es cierto. En el router 5, si le ponemos show IP o SPF neighbors, nos debe decir que el DR es el router 4. Y aquí el DR es el router 4. Este otro de aquí, insisto, es el link entre R4 y R3. El DR es el R3. Entonces vamos a regresarnos al show IP o SPF database. El summary link states, como lo habíamos dicho, este de aquí es el tipo 3 y solamente lo generan los ABRs. El ABR que tenemos es R3, que es el que interconecta el área 2 con el área 0. Entonces todos los links que nos envía, si se fijan aquí, el que lo genera es el 47.3, que es el ABR. Summary ASB Link States, ese es viene siendo el tipo 4. Perdón. Sí, ese es el tipo 4 y es el 47.3, que es el router 3. El router 3 finalmente nos está anunciando la ruta de IGRP. Después tenemos los tipos 5, que son external. Y el que nos lo está anunciando es el router 6. El router 6 es el ASBR, que nos está anunciando una red que tiene por IGRP. Entonces eso significa que este router es el que tiene otro protocolo de ruteo. En el examen les pueden dar, por ejemplo, esta base de datos y pueden hacerles un sinfín de preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el ruteador que está corriendo otro protocolo de ruteo además de OSPF y además está redistribuyendo rutas? Obviamente va a ser el tipo 5, que es este. Les pueden decir cuál ruteador es el DR en el segmento 10.0.45.0.
en el 10.0.45.0 este ruteador es el DR. Les pueden preguntar qué ruteadores existen dentro del área 2. Ese es el área 2, entonces esos son los ruteadores que existen en el área 2. ¿Cuál ruteador es el ABR? El ABR es, es este ruteador, el ABR. Entonces les pueden hacer todo ese tipo de preguntas en el examen, solamente con ver el show IP OSPF database. Ahora bien, si nos vamos al router, y estoy viendo el diagrama en este momento, el router 3 está en el área 0 y en el área 2. Si le ponemos show IP OSPF database, lo que vamos a encontrar es de que hay router link state para el área 0, net link state para el área 0, submarine net links, router links. Si se fijan, aquí ya empieza el área 2. Entonces, por cada área va a tener los link states. Este obviamente es común en ambos. Entonces la información es básicamente la misma. El área 0 es el único que va a tener a todos los ruteadores del dominio. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que hicimos de configuración realmente no es nada nuevo. Es simplemente el poner un área diferente con el comando network. Igualmente, como en el área 0, aquí se le puede poner 192.168.0.0 espacio 0.0.0.255 área 2, o igualmente podemos poner la 0.0.0.255.255.255.255 para decir que todas las interfaces de ese ruteador están en el área 2. Vamos a seguir adelante y lo que vamos a ver ahora es otro tipo de área que no es ordinaria, es la área de tipo stop. Lo primero que vemos es de que igual se va a definir el área con el comando network. Ahora bien, todos los routers que estén en esa área deben de tener configurado el que son stop, deben de tener la bandera de stop, y esto es mediante configuración. Lo que debemos de tener claro es que en el área stop, no existen LSAs de tipo 5. Los LSA de tipo 5 son removidos. El ABR va a originar una ruta de default, y algo importante de esta área es de que dentro de esa área no podemos hacer redistribución. Aunque no hemos visto redistribución, en esta parte de que estamos hablando de las áreas, sí debemos de decir qué áreas permiten redistribución y cuáles no. El stop área no lo permite, la redistribución, y como vimos hace un rato, la ordinaria sí nos deja hacer redistribución, que fue lo que hicimos con EIGRP en el router 6. Lo que vamos a hacer es usar la misma topología, y con la área que vamos a estar jugando, aquí todavía no tenemos IGRP, porque de hecho, como les decía, no nos deja hacer redistribución el tipo stop, y es la que vamos a hacer. Entonces el área 2 es la que vamos a hacer que sea una área stop. Vamos a ver la línea de comandos, vamos a ver qué diferencias va a haber tanto en la tabla de ruteo como en la base de datos de OSPF. Aquí estamos en R3. Si vamos a R5 nada más, quiero demostrarles algo. Show IP route. Ahorita tenemos una ruta hacia la 10.0.6.0 como external 2. Y cuando lo configuremos como stop, esta área, esta ruta va a desaparecer, porque esta es una de tipo 5. Si le ponemos show IP OSPF database, vemos que estamos recibiendo también tipo 5 que son externals. Ahora sí, lo que vamos a hacer primero es ir al router 3, config t, router OSPF1, y el comando que nos va a servir para cambiarlo el tipo de área es el comando área 1, y le vamos a decir que es tipo stop. Con esto se va a caer nuestra adyacencia del router 3 hacia el router 4, porque como veíamos, todos los routers deben de estar de acuerdo si son stop o no. Show IP OSPF neighbor. R4 es este, el hold time ahorita está en 35. No se ha caído todavía. De hecho, se reseteó. Vamos a ver si show run
Vec OSPF. Vamos a ver si tomó el comando. Es área 2 stop, no área 1 stop. Es por eso que no se cayó. Config T router OSPF1 no área 1 stop y es área 2 stop. Y ahí ya se cayó nuestro neighbor de R4. Nos vamos a ir a R4. Vamos a hacer lo mismo. Config T router OSPF1 área 2 stop. Guardamos la configuración. Nos vamos a R2. Vamos a hacer lo mismo. Config T router OSPF1 área 2 stop. Y por último nos vamos a ir al router 5 y vamos a hacer lo mismo. Config T router OSPF1 área 2 stop. Si vemos la tabla de ruteo 8 IP route, ya no vamos a ver, bueno, de hecho vamos a esperar que se levante OSPF, ahorita nada más vemos las directamente conectadas. Show IP OSPF neighbors, ya está. Show IP route OSPF. Podemos ver que seguimos viendo los LCAs de tipo 3 y 4, que son las intra-área, perdón, las inter-área, es decir, las que son de diferentes áreas, las IA. Podemos ver las rutas de las diferentes áreas, pero ya no vemos la externa, la que apunta a la 10.060. De hecho, si le ponemos show IP route 10.0.6.0, nos dice que esta red no está en la tabla de ruteo, pero lo que está haciendo el ACBR es de que nos está inyectando una ruta de default. Entonces, como tenemos una ruta de default, sí vamos a poder llegar de cualquier manera a la 6.6, porque por donde se está yendo es por la tabla, por la ruta de default que está inyectando, en este caso, el ABR, que es el router 3. Si le ponemos show IP topology, show IP OSPF topology, database, perdón, podemos ver que tenemos router links, que son los de esta misma área. También tenemos los netlink, que son de esta misma área. Tenemos los submarine netlinks y nada más. Ya no tenemos más información porque básicamente lo demás lo está borrando, no se está llegando, se está filtrando. Entonces esa es la diferencia que tenemos entre una ordinaria y una stop. Como podemos ver, básicamente lo que está haciendo es remover el tipo 5. Ahora bien, no aparece aquí el tipo 4 porque ya no hay una noción de ACBRs, porque ¿quién es el que está inyectando redes? Ya no hay nadie que inyecte redes externas. Entonces es por eso que los tipo 4, que es el ACBR, ya no está aquí. ¿Qué fue lo que hicimos de configuración? También es muy sencillo la configuración. Todo este tipo de el configurar las áreas y el tipo de áreas, la configuración en sí es muy sencilla. El chiste es entender qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que se está filtrando, y eso lo vamos a poder ver tanto en la tabla de ruteo como en la base de datos de OSPF. La configuración, tanto en el ABR como en todos los ruteos del área, es poner el comando debajo de router OSPF1 o el proceso que sea, la palabra área, el número del área y ponerle stop. Ahora, ¿por qué están diferentes estos dos? Es decir, ¿cuál es la configuración en el ABR y cuál es la configuración en los demás routers? Porque hay varias áreas de que la configuración es diferente, como va a ser el caso del Totally Stop Area, que es el que vamos a ver a continuación, y vamos a ver que la configuración es diferente tanto en el ABR como en los demás. Igual que en las áreas que hemos visto, las áreas se definen con el Network Command. Todos los routers deben de tener la bandera de stop. El ABR es el que va a hacer la diferencia entre que sea stop y que sea totally stopy. La diferencia es de que además de remover los LCAs de tipo 5, como veíamos en el stop, también va a remover los tipos 3 y 4.
el ABR también va a originar una ruta de default. Tampoco no nos va a dejar hacer redistribución, pero algo interesante es de que esta implementación es propietaria de Cisco. Es decir, algún ruteador que corra OSPF no puede correr un Total Stop Area porque esto es propietario de Cisco. Vamos a ver cómo se configura. Igual vamos a hacer lo mismo. Ahora el área 2 va a ser Totally Stop Area en lugar de Stop Area. Lo único que vamos a cambiar para cambiar esta área de Stop a Totally Stop Area es irnos al ABR, que en este caso es el router 3. Y debajo de router OSPF1, el comando que vamos a utilizar es area 1 stop y le vamos a poner no summary. Automáticamente con esto, en el ABR y solamente en el ABR, esto no se debe poner en ningún otro router más que en el ABR, estamos convirtiendo esta área de stop a Totally Stop Area. No vamos a cambiar la configuración ni en R2, ni en R4, ni en R5. Se queda como stop. Si nos vamos a R5, bueno, de hecho me regreso al 3. A veces si no le pones send no toma los cambios. Si nos vamos a R5 y le ponemos show IP route, vamos a ver que ahora, de hecho todavía no toma los cambios. Porque no debemos, show IP route o SPF, no debemos, en este caso no debemos de tener las IAs. Vamos a darle en el router 3, vamos a ver si está bien configurado. Show run big OSPF. ¿Le volví a poner área 1 o si le puse área 2? Ese fue el problema. Le volví a poner área 1. Config T, router OSPF1, no, área 1 stop no summary, y le tenemos que poner área 2 stop no summary. And right, nos vamos al router 5, show IP route OSPF. Y ahora vemos que solamente tenemos rutas de nuestra área, nada más, y una ruta de default. Entonces con la ruta de default vamos a poder llegar a todas las rutas intraáreas. Por ejemplo, podemos darle un ping a la 192.168.0.1, que es el router 1. O le podemos dar un ping a la 10.0.1.1, que es el router 1, y esto es gracias a que tenemos esta ruta de default que dice 0 asterisco IA. Esta es una intraárea que nos están inyectando, el ABR. Si le ponemos show IP OSPF database, podemos ver que solamente tenemos tipo 1, tipo 2, y esta tipo 3 es la ruta de default que nos está anunciando el ABR. Entonces, sí tenemos una de tipo 3, perdón, que es una network summary, pero es nada más la ruta de default, es lo único que tenemos. ¿Qué fue lo que configuramos? También es muy sencillo el comando. En el ABR nos vamos a ir debajo del router OSPF1 en este caso, área 2 stop no summary. En todos los demás routers lo que va a tener es área 2 stop. Si ponemos no summary en todos va a hacer cosas extrañas OSPF, solamente es en el ABR. El siguiente tipo de área que vamos a ver es el llamado Not So Stop Area, que también se le conoce como NSSA. Al igual que como en todas las áreas se define con el Network Command. Todos los routers deben de estar de acuerdo que son NSSA. En lugar de que va a tener el stop, es el NSSA Stop Flag.
lo que va a hacer es de que va a remover las external. Todas las externas LCAs tipo 5 son las que va a remover. El ABR no genera una ruta default, esto es por default. Podemos hacer que la genere, pero por default este tipo de multiarea not so stubby no nos va a dejar o no va a generar por default una ruta default. Y la diferencia es de que sí nos va a dejar hacer redistribución hacia esa área NSCA con el tipo de LCA tipo 7. Este tipo 7 se va a convertir en tipo 5 cuando vaya a otra área, y eso lo vamos a ver. La topología va a ser la misma. El área 2 es la que ahora se va a convertir en área NSSA. Además, como ya nos va a permitir redistribución, vamos a correr EIGRP aquí y vamos a redistribuir esta ruta para que tanto R1 y R6 puedan llegar a ella. Lo primero que vamos a hacer es ir a R3, config T, router OSPF1. El comando va a ser área, el número del área, y el comando es NSSA. No me está dejando, le vamos a poner no área 2 stop no summary. Y ahora sí le vamos a poner área 2 NSSA. Vamos a guardar la configuración. Nos vamos a ir al router 2. El router 2 lo que vamos a hacer es lo mismo. No área 2 stop. Ahora el área 2 es NSA. Nos vamos a ir al router 4. No área 2 stop. Ahora el área 2 es NSSA. Finalmente nos vamos a ir al router 5, donde le vamos a dar config T, router OSPF1, no área 2 stop, área 2 NSA. Si le damos show IP route, debemos de ver todas las intraáreas cuando levante OSPF. Show IP route OSPF. Podemos ver todas las intraáreas, pero no vemos las externas y no vemos una ruta de default. Entonces, sí voy a poder llegar, por ejemplo, a la 10.0.1.1 que está corriendo OSPF y es la Fast Ethernet 1.0 del router 1, pero no voy a poder llegar a la 10.0.6.6 que es el router 6, la interfase que está corriendo EIGRP y la está redistribuyendo OSPF. Y ahora no podemos llegar porque no tengo una ruta de default. Hay una manera para decirle a este router o para decirle a este tipo de área, la NSSA, que inyecte una ruta de default. Y es la siguiente. Nos vamos a ir al ABR, al router 3. Y aquí le vamos a poner área 2 NSSA y le vamos a poner el comando default information originate. Con este comando le estamos diciendo que inyecte una ruta de default al área 2. Guardamos la configuración. Nos vamos a ir al router 5. Si le ponemos show IP route, podemos ver que ahora está inyectando una ruta de tipo N2. N2 es NSSA y eso significa que es una ruta de tipo 7. Si le ponemos show IP OSPF database, lo que vamos a ver son los router links, los net links, el summary link, y ese es el importante, el tipo 7. El tipo 7 es una ruta 0. Como podemos ver, estamos recibiendo los tipo 1, 2, 3, 4. En este caso no hay 4 porque no hay nadie que nos redistribuya una ruta. No hay ACBR y nos está inyectando la ruta de default tipo 7 y lo podemos ver en la tabla de ruteo. Aquí está.
Recuerden que le estamos viendo como N2. Ahora lo que vamos a hacer es, si nos vamos por ejemplo ahorita al router 1, show IP route OSPF, podemos ver que no tenemos una ruta hacia la red 10.055 porque R5 no la está anunciando. Entonces nos vamos a ir al router 5, config T, vamos a correr a IGRP2 en la red 10.055.000, no autosummary. Y lo que vamos a hacer es entrar al router OSPF1, redistribute, e IGRP2 subnets. R5, que es una NSSA, sí nos va a dejar redistribuir rutas, y R1 debe de verla. Aquí está, la ve como external 2. Entonces si le damos un ping a la 10.0.5.5, sí vamos a poder llegar, porque los NSSA sí nos deja el enviar rutas, sí nos deja redistribuir rutas. La configuración sigue siendo muy sencilla. En el AVR lo que vamos a poner es ir al proceso de OSPF, router OSPF1 en este caso. Después le vamos a poner el área, el número de área y NSSA. Con este comando, como vimos, no inyecta una ruta de default, y si tenemos externas las vamos a perder. No vamos a poder llegar a ellas desde esa área. Si queremos que genere una ruta de default, lo que debemos de hacer es ponerle área 2 NSSA espacio default-information-originate, y esto sí va a hacer que se inyecte una ruta de default. En todos los demás routers, no en el AVR, lo único que vamos a poner es área 2 NSSA. Como les comento, la configuración no es complicada. Lo complicado en sí puede ser el entender la base de datos, la Topology Database de OSPF. Por último, el área que vamos a ver, el tipo de área que vamos a ver es la llamada Not So Totally Stubby Area. Igual que todas las demás, con el Network Command le vamos a definir al router en qué área está. Todos los routers deben de tener NSSA, la bandera de NSSA. El AVR hace que de NSSA se pase a NSSA Totally Stubby. Lo que va a hacer es de que nos va a quitar las tipo 3 y tipo 4, y también nos va a quitar las tipo 5. La diferencia es de que el AVR sí va a originar una ruta de default en este caso. También nos va a permitir la redistribución de NSSA al tipo 7. Estos tipos 7 se van a convertir en tipo 5. Eso lo vamos a ver ahorita, de que lo que esté redistribuyendo el router 5, el router 1 y el router 6 lo ven como una externa simplemente. No lo ven como una externa de NSSA. No un tipo 7, sino un tipo 5. Eso también es propietario de Cisco. Como se imaginarán, la topología es la misma, y el área 2 es la que la vamos a hacer ahora como Not So Totally Stubby. Lo que vamos a hacer es irnos otra vez a la VR, que es el router 3. Le vamos a quitar este comando. Y el comando que le vamos a poner es área 2 NSA. Y la diferencia es de que va a decir no summary. Ahí levantó. Vamos a guardar la configuración y vamos a ver las diferencias en el router 5. Si le ponemos show IP route, podemos ver que ahora tiene una 00, pero ya no es de tipo 7, es IA, como pueden ver. Entonces ya no estamos viendo una tipo NSSA, sino una tipo IA. Si le ponemos show, como podemos ver, no estamos recibiendo ya 3 ni 4. Show IP route OSPF, show IP route OSPF. Solamente estamos recibiendo las de nuestra propia área y la de default, nada más. Entonces no estamos recibiendo ni 1, 2, 3 y 4.
Aunque estas pueden considerarla como 3, si les preguntan en el examen, la 3, 4 y 5 son las que son removidas. No estamos recibiendo ni 3, ni 4, ni 5, nada más 1 y 2. Si nos vamos al router 2, por ejemplo, y ponemos show IP route o SPF, esta N2 es la del router 5, la que está redistribuyendo. Entonces, si le ponemos aquí show IP o SPF database, pero este es de la misma área, es N2, pero es de la misma área. Podemos ver que tenemos tipo 1, tipo 2, tipo 3, que es la de default, y tipo 7. La tipo 7 es la que nos está enviando el router 5. Aquí nos dice que el router 5 es la del tipo 7 que nos está enviando el link que va a la 10.050. Ahora, lo que les quería mostrar aquí es de que en el router 2, que está en el área 2, ve esta ruta como tipo 7, pero si nos vamos, por ejemplo, al router 1 y le ponemos show IP route o SPF, esta misma 10.050 la convierte a tipo 5. ¿Por qué? Porque el router 1 que está en el área 0 no tiene noción de NSSA o de, en este caso, Not So Total Stop Area, y la convierte a tipo 5. No puede tener tipo 7. Si nos vamos al router 5, otra vez, show IP route o SPF, con esta ruta de default vamos a poder llegar a todas las rutas. Por ejemplo, la 10.0.066 o a la 10.0.1.1. La configuración es muy sencilla. Otra vez, nada más en el ABR le vamos a poner área, el número de área NSSA no summary. En todos los demás lo que lleva nada más es área 2 NSSA. Lo que les quiero decir es de que aunque la configuración es muy sencilla para cómo hacer el tipo de áreas, sí es muy importante que se den el tiempo de entender qué tipos de LCAs pasan en cada tipo de áreas, cómo se ve la topology database de OSPF en cada área, porque les pueden hacer muchas preguntas en el examen viendo la tabla de topologías que deben de tener claro qué es lo que es. También les pueden preguntar en una simulación, por ejemplo, el que hagas un área not so totally stubby o una stop o una stubby área. También es importante que sepan los comandos. Como pueden ver, no tiene mucho chiste, son comandos muy sencillos. También no los tenemos que aprender. La parte complicada aquí pudiera ser el entender los network links. Y les vuelvo a repetir, regresen, después de ver esto, regresen a este slide, léanlo despacio y entiendan cada tipo y cómo se ve en la tabla de topologías. Vamos a regresar aquí. Vamos a ver la tabla de ruteo. Como ya veíamos, en la tabla de ruteo podemos tener varios tipos de rutas de OSPF. Cuando vemos una O nada más, significa que es tipo 1 o tipo 2. La tipo 1 es propagada en toda el área y el tipo 2 también es propagada en toda el área, pero es generada por el DR. El tipo 3 aparece como O espacio IA. El tipo 3 y tipo 4 aparecen como O y A, y eso significa que no son de esa misma área, sino que son de otra área. El tipo 3 son todos los routers y el tipo 4 son los que manda el ASBR. El tipo 5 aparece en la tabla de ruteo como O, E1 o E2. El E2 es por default. Cuando veamos la distribución vamos a poder ver que de E2 lo podemos cambiar a E1. Ambas son externas. La diferencia entre E2 y E1 es que el costo de E2 no cambia en todos los ruteadores. Es decir, cuando se inyecta un E2, el costo no va cambiando aunque vaya pasando de ruteador en ruteador. El E1 sí va sumando el costo. De tipo 7 tenemos la ON1 y ON2. Igual la N2 es por default y la N1 la vamos a ver cuando veamos la distribución. Y esas son externas pero que están dentro de
ya sea not so stubby area o not so totally stubby area. Cuando cambian, como lo vimos, de área, se convierten en tipo 5. Esas son lo que podemos ver en la tabla de ruteo y eso ya lo vimos cuando estábamos configurando los diferentes tipos de áreas. ¿Qué debemos de considerar cuando estamos diseñando una red con OSPF? Obviamente debemos de considerar cuántos routers vamos a tener y en qué áreas van a estar. También debemos definir qué tipos de áreas. Ahora, ¿cómo podemos saber qué tipo de áreas le conviene a cada área? Eso va a depender mucho del CPU de los ruteadores y también de la memoria de los ruteadores. Si son ruteadores pequeños, nos conviene que tengan el menor número de rutas posibles, al cabo que ya sabemos que finalmente les van a inyectar una ruta default y van a poder salir. El ancho de banda también es importante porque si estamos filtrando rutas, nos van a mandar menos en la tabla de ruteo y vamos a estar salvando ancho de banda. En las redes NVMe, hablando de Frame Relay, por ejemplo, en el Joven Spoke, que es lo que hemos visto mucho, hay dos tipos de diseños recomendados por Cisco. Uno es que toda la red de NVMe, es decir, tanto el hub como el spoke, las interfaces que están en Frame Relay, todas estén en el área 0, que sea el área de backbone. La otra consideración o la otra opción es que solamente el hub sea área 0 y todas las demás sean áreas que no sean el área 0 y que puedan ser stop o total stop área dependiendo de lo que tengamos detrás de esos ruteadores en los spokes. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta son los links externos para saber si vamos a poder redistribuir rutas o no. El saber dónde debemos de sumarizar, de hecho es OSPF, nada más te deja sumarizar en los ABRs. Y esto tiene lógica, ¿por qué nada más te deja sumarizar en los ABRs? Porque finalmente todos los ruteadores en una misma área deben de tener las rutas exactamente iguales. Recuerden que la base de datos debe de ser idéntica en una área. Entonces, si hacemos sumarización dentro de una área, que ciertos ruteadores de una área tengan sumarizadas y otras no, eso no nos va a servir de nada. ¿Por qué? Porque van a tener la base de datos diferente. Eso no va a hacer que funcione bien OSPF. También debemos de considerar cuántos neighbors puede tener un ruteador y esto va a depender igual del CPU y de la memoria y cuántos números de áreas vamos a tener en nuestra red. Esas son las consideraciones que debemos de tener al tiempo de diseñar una red con OSPF. Lo que vamos a ver ahora es cómo se hace la sumarización en OSPF. ¿De qué nos va a servir la sumarización? Nos va a servir para que en las áreas en las que anunciemos una sumarización se reduzca el tamaño de las bases de datos y eso solamente se configura en los ABRs, no se puede configurar en otro lado. La topología que vamos a usar es la misma. Lo que vamos a hacer es borrarle la configuración de not so totally stubby area al área 2, que sea una área ordinaria, y después vamos a configurar en R3 sumarización. En el router 5 le vamos a poner router OSPF1, no área 2 NSA. Guardamos la configuración. Nos vamos al router 4 y lo que vamos a hacer aquí es router OSPF1, que ya estábamos ahí, no área 2 NSA. Nos vamos a ir al router 2. Vamos a hacer lo mismo, no área 2 NSA. Y por último nos vamos a ir al router 3. Y en el router 3 le vamos a poner no área 2 NSA no summary.
no área 2, NSA. Vamos a regresar al slide para mostrarles lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En router 3, que es el ABR, vamos a mandarle sumarizada tanto esta ruta como esta, la 192.168.00 diagonal 24 y la 192.168.17.0 diagonal 24. Como le vamos a hacer es el crear una 192.168.00 diagonal 16 sumarizada, y ahí va a ir tanto esta como esta. Es lo que vamos a sumarizar en router 3. Lo que va a recibir R2, R4 y R5 van a ser igual esta ruta diagonal 24, esta ruta diagonal 24, pero también va a recibir la diagonal 16. Vamos a verlo en la línea de comandos. Primero, si vamos al router, por ejemplo, el router 2, to show IP route OSPF, estamos viendo que estamos recibiendo en este momento la 192.168.00 con este costo. Este es diagonal 30 y estamos recibiendo la 192.168.47.0 con diagonal 24. Ahorita vamos a también recibir la diagonal 16 que vamos a crear en el router 3, que es el ABR. En el ABR lo que vamos a hacer, vamos a ir a router OSPF1 y el comando es área 0, porque las rutas están en el área 0. El comando es, se me fue, es range, área 0 range. La IP es 192.168.00 y después nos va a pedir la máscara, que es 255.255.00. Con esto estamos diciendo que queremos anunciar sumarizada la 192.168.00 diagonal 16 por esta máscara. Guardamos la configuración, nos salimos y nos vamos a ir al router 2. Y ahora vemos que estamos recibiendo la 192.168.00 diagonal 16. Si le ponemos show IP OSPF database, podemos ver que la 192.168.00 es un SummaryNet que nos la está enviando el punto 3. Estamos viendo aquí en el área 2 los LSAs tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Ahora ya no tenemos tipo 7 porque es una área ordinaria. La configuración que utilizamos es muy sencilla. Entramos a router OSPF1, después le vamos a dar el comando área, el número de área donde están las rutas que queremos sumarizar, le damos el range y después le decimos qué es lo que queremos sumarizar. Eso no quiere decir que las sumarizadas las vamos a enviar al área 0, sino que las rutas que queremos sumarizar están en el área 0. En este caso, como el router 3 es una VR entre el área 0 y el área 2, las sumarizadas se fueron hacia el área 2. Regresando a la parte de diseño o consideraciones de diseño, está la parte de los virtual links. Como recordamos del CCNA, en OSPF solamente debe de existir una área 0. También debemos de recordar del CCNA que todas las áreas deben de tocar el área 0. Si esto no sucede, existe algo que se llama virtual links y eso nos va a ayudar a que si hay un mal diseño, por decirlo de alguna manera, podamos arreglarlo y siga funcionando, ya que si no existe una sola área 0 o si alguna área no toca el área 0, OSPF no va a funcionar correctamente. La manera de que puede funcionar correctamente aún con este mal diseño es usando virtual links. ¿Cuáles son las características de los virtual links? El virtual link lo que va a hacer es unir dos áreas.
Si son dos áreas ceros, va a unir las dos áreas ceros. Si hay una área que no toca el área cero, va a unir del área cero a esa otra área que no está tocando el área cero. Es lo que va a hacer el virtual link. No significa que el tráfico se vaya a ir por ese virtual link, no es un túnel. Simplemente es para poder tener toda la topología correctamente, se deben de seguir esos pasos de tener solamente un área cero y de que todas las áreas toquen el área cero. Ahora bien, para configurar los virtual links, los dos routers en los que los configuremos deben de estar en un área común. El área de tránsito, transit area, que es el área que está estorbando, por decirlo así. Si hay dos áreas cero, es el área que está en medio. Si hay un área que no está tocando el área cero, es el área que está en medio. Esa área de tránsito no puede ser un área stop, si no, no va a funcionar el virtual link. Uno de los ruteadores debe estar conectado al área cero. Y una recomendación es de que configuremos manualmente el router ID cuando hagamos virtual links. Si recuerdan, el router ID, si no lo configuramos manualmente, toma una IP, la que tengamos, la más alta, la loopback, etcétera. Si tenemos configurado un virtual link y se cae esa interfase que es el router ID, se va a caer también el virtual link. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Entonces la recomendación si vamos a usar virtual links es configurar manualmente el router ID. Esa es la topología que vamos a estar usando. Es la misma, la única diferencia es de que ahora la interfase Ethernet 00 del router 4 y del router 3 van a estar en el área 3. Esa va a ser la única diferencia. Entonces vamos a tener al área 2 que no está tocando el área 0. Ese es el problema que tenemos. La configuración que vamos a hacer también serviría si el área 2 fuera también área 0 y quisiéramos unirlas. Es la misma configuración. Lo que vamos a hacer es ir a línea de comandos, poner en R3 el área 3, en el Ethernet 00, en el router 4 también vamos a hacer lo mismo, en R3 también vamos a quitarle la sumarización y lo que vamos a hacer es configurar manualmente el router ID en el router 3 y en el router 4. Nos vamos a ir al router 3, router OSPF1. Vamos a quitar el area range. Y ahora sí le vamos a poner network. Es la 192.168 47 0, perdón, 47.3 0000 en el área 3. Se nos cayó el neighbor. Nos vamos a ir al router 4. Y el router 4 vamos a hacer lo mismo. Network 192.168 47 4 0000 en el área 3. Guardamos la configuración y ahorita debemos de estar teniendo problemas en el área 2 porque no está conectada al área 0. Show IP route. Vamos a ver si podemos ver el problema. Podemos ver que no estamos recibiendo rutas, la ruta de R1 y R6 no las estamos recibiendo. Y de hecho si tratamos de pinguear por ejemplo la 10.0.1.1 no nos deja. ¿Por qué? Porque como no estamos en el área 0 no estamos recibiendo todas las rutas. Tenemos un problema. Nos vamos al router 3. Debajo de router OSPF1 le vamos a poner router ID. Va a ser el 3.3.3.3. Nos dice que tenemos que hacerle un clear. Vamos a dárselo.
Guardamos la configuración y nos vamos a ir al router 4 y vamos a hacer lo mismo. Le vamos a poner router ID. El router ID debe ser único. Vamos a ponerle el 4444 y le vamos a dar el clear también. Si nos vamos al router 2, todavía debemos de tener el mismo problema, que es no podemos pinguear la 10011 porque no tenemos la ruta. Y lo que vamos a hacer ahora es configurar el Virtual Link. El Virtual Link lo vamos a configurar entre R3 y R4. El comando que vamos a utilizar es router OSPF1 y es área. Le vamos a poner la área de tránsito, en este caso el área de tránsito es la área 3 y le vamos a poner, perdón, estamos en el router 2 y les acabo de decir que es en el router 3 y 4. Nos vamos a ir al router 3 y en el router 3, router OSPF1, le vamos a poner área, la de tránsito que es la área 3, Virtual Link, y le debemos de dar el router ID remoto. Entonces, si es del router 3 al router 4, el remoto es el 4. Ese es el router ID. Entonces le ponemos así. Vamos a guardar la configuración. Nos vamos a ir al router 4. Igual router OSPF1. Área 3. Virtual Link. En este caso es el 3. Y ahí dice que levantó una adyacencia en la interfase OSPF-VL0. Eso significa que ya levantó el Virtual Link. Si nos vamos al router 2, que era donde no podíamos hacer ping, and ping, podemos ver que ahora si llegamos y si le ponemos show IP route o SPF, vamos a ver que ya tenemos todas las rutas porque ahora el área 2 sí está tocando el área 0 por medio del Virtual Link. Así bien, el comando que usamos para hacer Virtual Links es entrar a configuración de router o SPF y el número de proceso. Después el comando es área, el número del área de tránsito, la palabra virtual-link, seguido del router ID remoto con el que vamos a hacer el Virtual Link. Del otro lado va a ser exactamente lo mismo, como lo vimos. Lo que vamos a hacer ahora es autenticar ese Virtual Link. Ya vimos cómo podemos hacer la autenticación en el módulo pasado en OSPF y un Virtual Link también puede ser autenticado, que es lo que vamos a ver a continuación. En el router 4 le ponemos router OSPF1, área 3 que es la del Virtual Link. Virtual Link del otro lado, perdón, no en R4, sí en R4. Área 3, Virtual Link 3.3.3.3 y aquí le podemos poner, por ejemplo, aquí podemos ver que podemos usar tanto M5 como plain text. Le podemos poner authentication key Cisco. Antes de authentication key le vamos a poner authentication para decirle que es tipo de autenticación de simple text y le vamos a poner authentication key Cisco. Guardamos la configuración
Nos vamos a ir al router 3 y le vamos a poner lo mismo, área 3 virtual link 4.4.4.4 authentication key Cisco. Con esto estamos autenticando con plain text. ¿Cómo lo podemos verificar? Do show IP OSPF virtual link. Es virtual link. Y me dice que el virtual link está arriba. Y aquí me dice que el Simple Password Authentication is enabled. ¿Qué más información me da el show IP OSPF virtual link? Me da hacia dónde va ese virtual link, cuál es el costo, cuál es el hello y el dead. Esos son los datos importantes. ¿Cómo le hacemos para autenticar con MD5? El comando sería authentication. Aquí el tipo de autenticación sería message digest, espacio, y luego le vamos a poner la llave. Message digest key Cisco. Creo que como tenemos la autenticación do show run de plain text, no nos deja ponerle ese comando. Vamos a borrárselo. Es no. Área 3 authentication, copy and paste. Authentication key. To show run. Vamos a ver si se lo quitó. Aquí le quitó todo lo de la autenticación. Vamos a ponerle área 3 virtual link 4.4.4.4 authentication message digest key Cisco. ¿Dónde me está marcando el error? Vamos a ponérselo por partes. Primero así y luego le vamos a poner la llave. Perdón, es que me faltó la llave 1 MD5. Me estaba saltando pasos Cisco. De hecho, seguramente lo combinó a una sola línea. Aunque se lo puse en dos líneas. Authentication. Área 3 Virtual Link. Message digest key 1 MD5. Pero do show IP OSPF Virtual Link. Simple Password porque aquí dice Authentication. Vamos a ponerle no. Copy and paste. Y lo que le queremos poner es área 3 virtual link 4.4.4 authentication del tipo message digest to show run. Y ahora sí me lo tomo bien. Si le ponemos to show IP OSPF virtual message digest authentication is enabled. Nos vamos a ir al router 4 y vamos a hacer lo mismo. Área 3 virtual link 3.3.3.3 authentication message digest. Vamos a ponérselo en una sola línea. Message digest key 1 MD5 Cisco. Vamos a ver si me lo puso en dos líneas o en una, aunque yo nada más lo puse en una. No lo puso en una. Y agregó esa como quiera. End show IP OSPF virtual
link. Me dice que el virtual link hacia el 333 está arriba y se está usando autenticación. Algunos de estos comandos ya los hemos visto a mucho detalle. Por ejemplo, el show IP route ya lo vimos a mucho detalle, que es la información que nos da de OSPF. El show IP OSPF virtual links lo acabamos de ver, cuál es la información que nos da. El show IP OSPF database también lo hemos visto en mucho detalle. La única diferencia, bueno, ahorita vamos a ver el show IP OSPF database, nada más qué opciones tenemos. Y los dos que vamos a ver es el show IP OSPF border routers y el log adjacency changes. Vamos a ver primero el show IP OSPF database, que ya lo hemos visto bastante. Si es de R4 le ponemos show IP OSPF database, podemos ver cuáles tipos de LCAs estamos recibiendo. En este caso estamos recibiendo de varias áreas. Pero tenemos la opción aquí de decirle exactamente qué queremos ver. Advertise Router, ACBR Summary, Database Summary, External. Por ejemplo, si le damos External, nos va a dar nada más las rutas externas, las de tipo 5. Si por ejemplo nada más le damos ACBR Summary, nada más nos va a dar aquellas que sean de tipo 4. Bueno, de hecho de tipo 3 también, ASBs. Entonces, lo que les quería mostrar es de que tenemos la opción de no ver toda la base de datos, sino ver lo que nos interesa. Por ejemplo, nada más podemos ver las network, que son los tipo 2. Volviendo a los otros comandos, hay uno que se llama show IP OSPF border routers, y lo que nos va a dar es todos los routers del dominio de OSPF que sean ASBRs o ABRs. Si recordamos, los ABRs son los que conectan varias áreas, que en este caso, por ejemplo, es el router 3, el router 3 y el router 3 son los que me está dando aquí. Y los ASBR son los que están inyectando rutas. Por ejemplo, el router 6 está inyectando una ruta por IGRP, por eso aparece como ASBR. Y también está como ASBR el router 5, que también está inyectando una ruta por la distribución de IGRP. El único que no habíamos visto y que lo pone por default, si le damos un show run, no sé si se habían dado cuenta, pero existe este comando por default en OSPF. Ese yo no se lo puse, lo pone por default, que es log adjacency changes. Esto lo que quiere decir es de que si se cae una adyacencia, por ejemplo en el router 4, si tumbo la interfaz Ethernet 01, se van a caer los neighbors. Este comando lo que hace es de que nos manda estos mensajitos. ¿Qué pasa si me voy? Bueno, lo voy a levantar. Y también me va a mandar los mensajes cuando levanta el neighbor. ¿Qué es lo que sucede si me voy a router OSPF1 y niego ese comando? No log adjacency changes. Si ahora me voy a la misma interfase Ethernet 1 y le doy shoot, se van a caer las adyacencias. Ahí lo que me dice no es de que se cayó la adyacencia, me dice que se cayó el link. Change state to administratively down. Podemos ver de que ya no tenemos esos neighbors. Nada más tenemos el virtual link y el link hacia el router 3. Si le pongo no shoot, se van a levantar. El único mensaje va a decir que la interfase se levantó, pero no me va a decir que el neighbor se levantó. Con esto terminamos la tercera y última parte de OSPF. Como pueden ver, OSPF sí hay bastantes cosas que le podemos configurar, desde los network types, la parte de los DRs, BDRs y los tipos de áreas que existen. Realmente sí deben de tener
muy presente todo lo que vimos en la parte de teoría y también en la parte de cómo se configura OSPF. Es una parte importante en el examen, por lo tanto sí les recomiendo que se tomen su tiempo para entender todo. Como quiera, si tienen cualquier pregunta, siempre van a estar ahí los foros, al igual que mi correo electrónico.